Tengo que contarte una historia, mi historia, de cómo descubrí mi pasión, la inversión. Tenía 17 años y llevaba la típica vida de estudiante de bachillerato. Ir por las mañanas a clase y por las tardes no hacer absolutamente nada. Bachillerato no me interesaba nada, absolutamente nada. Estaba ahí porque no sabía qué hacer. Por lo típico de que es el camino preestablecido y hasta que sepa qué hacer, pues seguiré este camino. Y es que siempre uno de mis grandes problemas ha sido que soy incapaz de hacer algo que no me motiva y por eso mismo terminé dejando el bachillerato. Y preferí dejar bachillerato porque era algo que es que no me motivaba en absoluto, no me interesaba nada, no sabía qué hacer tampoco después de bachillerato y como odiaba profundamente ir a clases que no me interesaban nada, estar en bachillerato sin interés alguno, porque soy una persona que si puedo evitar hacer algo que odio, pues prefiero hacerlo, sinceramente. Y en mi caso, pues dejé bachillerato y tiré más por la opción de a ver qué me deparaba la aleatoriedad de la vida, porque al fin y al cabo la vida tiene un gran componente aleatorio y muchas veces lo despreciamos. Me empecé a interesar muchísimo por el ejercicio físico. Sí, aquí donde me veis, un mindundi, me empecé a interesar muchísimo por ello. Me gustó tanto y me entusiasmó tanto el tema del ejercicio físico que me terminé titulando como preparador físico y entrenador personal. Y mi intención en aquel entonces era terminar enfocándome en preparar a los futuros culturistas, a los futuros Ronnie Coleman. Era algo que me encantaba y que a día de hoy es algo que me interesa mucho de igual forma. Estaba muy contento con el nuevo rumbo que había tomado mi vida, sinceramente. Me veía en Estados Unidos años después entrenando a futuros culturistas en un ambiente super fitness y sinceramente estaba muy contento, estaba sacando unas notas espectaculares. Gracias a las notas que saqué tuve la posibilidad de ir a uno de los mejores gimnasios de aquí de Madrid para poder desarrollarme un poco más en este campo y fruto de esta emoción decidí dar un paso más dentro de mi carrera, dentro del mundo del deporte. 18 años, todo esto era ya con unos 18 años más o menos. Y el siguiente paso que decidí dar fue tirar por nutrición y dietética deportiva, únicamente enfocado hacia estas personas que quieren competir dentro del mundo del culturismo. Esa era mi intención. Así que efectivamente empecé a estudiar nutrición deportiva. Gran fallo, chicos, gran fallo. Estudiaba en Madrid, me despertaba todos los días a las 6 de la mañana para coger el bus a las 7:30 y estaba allí a las 9 ya para empezar a estudiar. Salía de ahí a las 4 y llegaba a mi casa a las 6. Y os puedo asegurar que todo ese proceso era con una amargura enorme. Una amargura espectacular. Yo recuerdo perfectamente la ida y la vuelta en bus revisando todos los apuntes de nutrición deportiva que más que nutrición parecía biología y química. Y llegó el día en el que todo, absolutamente toda mi vida cambió. Eran las 6:30 de la tarde y yo acababa de llegar a casa, hacía ya casi media hora y estaba estudiando justo aquí mismo donde estoy sentado porque al día siguiente tenía un examen sobre nutrición. Creo recordar que el examen al cual me estaba preparando, que tenía al día siguiente, era sobre la síntesis proteica del cuerpo, ¿vale? Todo el complejo químico que sucede dentro para sintetizar la proteína que le estamos metiendo. Un horror, o al menos para mí lo es. Y me estaba tomando un pequeño descanso de tanto estudiar algo que no me gustaba para nada y me puse a ver un poco las noticias. Y me topé con una noticia que ese fue mi mayor punto de inflexión en mi vida, de verdad os lo digo, en el que estaban comentando las fluctuaciones que estaba teniendo en aquel momento el precio del barril del petróleo. Estaban comentando el por qué estaba subiendo, el por qué estaba bajando, a qué cambios estaban sujetos y por qué. Y en ese mismo instante a mí me explotó la cabeza. Y yo siempre desde que era muy pequeño he sido una persona muy curiosa, cosa que creo que es una gran ventaja, porque al menos el como yo lo veo, la pasión es la consecuencia de nutrir la curiosidad. Y si eres una persona curiosa ya de naturaleza, te aseguro que vas a dar con tu pasión. Y si no lo eres por naturaleza, fuérzate a serlo, te aseguro que lo terminarás siendo. Y me quedé absorbido por esa noticia, no sé el qué en concreto me encantó sobre ello, pero me quedé absorbido sobre por qué los precios podían fluctuar al alza o a la baja, que también había que tener en cuenta ciertos aspectos macroeconómicos, geopolíticos, de oferta, de demanda. Yo en aquel entonces no entendía absolutamente nada, pero me encantó todo lo que estaba leyendo. En ese mismo instante, os lo aseguro que lo sentí internamente, os lo juro por mi vida, sentí internamente una verdad dentro de mí, una verdad que me decía a mí mismo, tío,
te encanta esto es lo tuyo. No sé si es porque desde pequeño siempre he tenido cierta afinidad y cierta facilidad con los datos. Yo cuando era pequeño me encantaba ver datos, me encantaba ver gráficas de lo que fuese. Además mi padre era marino mercante y en sus cartas de cartografía, creo que se llamaba, estaba todo lleno de datos que él tenía que analizar y que él iba apuntando y que él iba tomando. Y me encantaba ver ese proceso, me encantaba ver números ya desde que era pequeño. Y creo que por eso me he terminado decantando por mi trabajo actual, el de la inversión. Porque en ese mismo instante, en el instante en el que descubrí que eso era mi pasión, en el que internamente mi cuerpo me lo dijo, dejé todo lo de nutrición, absolutamente todo, hasta el punto en el que ni asistí al examen del día siguiente. Desaparecí, me esfumé de clase. Mi profesora me escribía, algunos de mis compañeros también. De repente dejé de ir a clase. Y lo que quiero deciros con este vídeo es que a día de hoy estoy tremendamente feliz. Estoy tremendamente feliz del trabajo que desempeño. Me encanta lo que hago, me encanta lo que me dedico y me encanta el cómo se está desarrollando. Obviamente tengo problemas en el camino y a pesar de que esta sea mi pasión, hay cosas dentro de mi pasión que no me gustan absolutamente nada. Los proyectos que he intentado y he fallado, y los proyectos que actualmente están en marcha y que de momento tienen bastante buena pinta, como la empresa esta que os comenté que estaba creando. Y lo que os quiero decir con esto es que a veces la pasión está ahí. La pasión ya la tienes dentro, pero tienes que descubrirla, y la única forma de descubrirlo es dejando que salga, es curioseando. Os lo digo de corazón, odiaba bachillerato. Tenía la típica vida de adolescente de odiar ir a clase, aprobar porque es lo que toca y volver a tu casa por las tardes y no hacer absolutamente nada, con una motivación nula, con unas ganas nulas, con una perspectiva de futuro bastante oscura. Y de repente, de un día para otro, solo por permitirme a mí cambiar y probar, descubrí mi pasión. Y ya para finalizar el vídeo, el último mensaje que os quiero dar, que al menos es la enseñanza que yo he sacado en mi vida con todo esto. Y es que a veces el camino establecido está bien seguirlo hasta que uno está hasta los cojones.